Hola a todos y todas, soy Claudio Sosnávar y preparé algo especial para esta sección de entretelones del anuario de entre tesis y tesistas. Esta presentación intenta más bien recorrer con algunas claves, con algunos criterios, digamos, de lo que sería la investigación educativa, recorrer un tema, ¿no? Una línea de investigación como es la investigación sobre el campo de la investigación educativa. Entonces, el subtítulo un poco intenta dar cuenta de, vamos a decirlo, algunos pasos que uno tiene que hacer para poder investigar este o cualquier tema. El primero, vamos a ayudarnos acá, es que cuando uno empieza a investigar un tema, no empieza de cero, no inventa la pólvora. En general, lo que acontece es de que uno necesita nutrirse de las antecedentes, lo que se llama el estado de la discusión de un tema, donde uno va a encontrar, entre otras cuestiones, lo que podemos llamar los referenciales conceptuales, los marcos teóricos, algunos denominan, ¿no? Y que en nuestro caso, vamos a ir rápidamente, en el caso de la investigación educativa, uno puede encontrar tres grandes campos de conocimientos o líneas de investigación. Por un lado, los trabajos que vienen de la historia intelectual, la historia de las ciencias sociales, digamos, que toman como objeto, digamos, cómo es que se fueron desarrollando campos disciplinares, ¿no? Pero también, digamos, como estudiar el campo de la investigación educativa también supone, digamos, conocer o analizar los sujetos, los investigadores. ¿Sí? Por eso es de que una parte también es sociología de los intelectuales, sociología de las ciencias, las profesiones. ¿Sí? Y por supuesto también, dado que en el caso de la investigación educativa está muy ligada a su intervención práctica en el campo de la política educativa, bueno, todos los trabajos que tienen que ver con el análisis de política en general y de política educativa en particular. Pero bueno, en este sentido, digamos, la recomendación, a partir de esto que le estoy comentando, es que precisamente para iniciar la investigación en un tema, necesitan hacer esta búsqueda de los antecedentes de su tema de investigación, donde también van a encontrar los diferentes referenciales conceptuales. Ahora bien, eso, hoy cada vez más, esto es más global, no es local, no es en Argentina, sino podría decir en la región o a nivel mundial. Pero en el caso particular de Argentina, y por eso es importante este segundo punto, es tratar de, bueno, caracterizar esto que queremos investigar, que en nuestro caso es el campo educativo, el campo de la investigación educativa. Un primer rasgo que es importante tener en cuenta es de que a nivel mundial, ¿sí? El campo de la investigación educativa, o como se denomina el campo disciplinar de la investigación, se caracteriza por un lado, estar desarrollado en distintas, lo que vamos a llamar una estructura institucional, departamentos, facultades, institutos, pero a su vez como un recorte particular de objetos, temas, problemas de investigación que por supuesto remiten a la educación. Si uno mira también en ese panorama mundial, aunque estas características que acabo de mencionar son comunes, en las distintas regiones del mundo, este campo se denomina de distinta manera. En el mundo anglosajón, la idea es de Educational Science o Educational Research, ¿no? Define un tipo, una caracterización. En el mundo francés, francófono, la idea de ciencias de la educación, ¿no? En Alemania esta tradición más fuerte de la pedagogía, y uno puede ser en América Latina conviven estas dos denominaciones. Cada denominación supone una configuración del campo. ¿Sí? O sea, ustedes están viendo de que esa literatura más general que hablamos hace un rato, cuando vamos a la literatura específica de nuestro tema, nos va dando pistas de, bueno, qué conceptos, qué características, cómo caracterizar. ¿Sí? Digamos que cuando uno mira esas distintas denominaciones, lo que está hablando de distintas maneras en que se fue conformando el campo educativo
Y vamos a señalar dos rasgos que los vamos a retener, que es precisamente que, a diferencia de otros campos de conocimiento, el campo de la investigación educativa, el campo del pensamiento educacional, nace en simultáneo a los sistemas educativos. No es que antes no había pensamiento educacional, sino esta forma más moderna de pensar la investigación educativa está asociada a la expansión de los sistemas educativos. ¿Por qué? Bueno, porque este conocimiento tiene un papel, una función específica que es precisamente regular los sistemas masivos de educación. Regular que las prácticas de los docentes, las prácticas en el aula, pero también gobernar el sistema, orientar la acción. Entonces, los nombres que van asumiendo suponen distintas definiciones de esas funciones de regular el aula, de regular el gobierno de las escuelas, etcétera, etcétera. Digo, es importante porque ahora la pregunta es, bueno, ¿qué características tiene el caso de Argentina? ¿Mm? Vamos a ir un poquitito más rápido y habría más cosas para hacer. Después a ustedes les puede quedar el PowerPoint, pero si miramos en el caso de Argentina, nosotros podemos pensar de que el campo de la investigación educativa, o en el sentido amplio de producción de conocimiento en educación, se estructuró en tres grandes momentos. ¿Mm? Fíjense de que las fechas tienen mucho que ver con la propia evolución del sistema educativo. Una primera etapa, desde la conformación del Estado docente, la expansión educativa, etcétera, etcétera, hasta los años 60, uno puede decir de que el campo se constituyó alrededor de, por un lado, algunos núcleos universitarios. ¿Mm? Al principio en la Universidad de La Plata, con la sección pedagógica y Víctor Mercante, hasta expandirse en las carreras de ciencias de la educación, después filosofía y ciencias de la educación, y los 60 vuelven a ser de ciencias de la educación. Eso por un lado, pero por otro lado el campo también se fue desarrollando como esta práctica profesional ligada al gobierno del sistema, a los inspectores, pero ya en los años 60 a las oficinas de planeamiento, de investigación que va a haber en el Estado. O sea, de que investigación educativa va a haber en la universidad y también va a haber en el Estado. De los 60 a los 80 es un periodo particular a nivel mundial, porque son los años en que se institucionaliza a nivel mundial la investigación educativa. Eh, ¿Qué quiero decir con esto? Que lo que hoy conocemos como investigación educativa, en el sentido desarrollada en distintas áreas disciplinares, sociología, política educativa, economía de la educación, etcétera, etcétera, eso comienza recién en los años 60, un poco a la par que se van constituyendo los órganos del sistema internacional, como la UNESCO, ¿sí? O el Instituto de Planeamiento Educativo, que también va a centralizar esos primeros estudios macro, etcétera, etcétera. Digamos que en el caso de Argentina, este periodo también coincide con la inestabilidad que tiene Argentina, por el cual procesos que tuvieron continuidad en otros países de América Latina, bueno, en Argentina esto tuvo distintas discontinuidades, y que uno podría decir la historia reciente del campo es la historia alrededor que se constituye desde el 83 para acá, y de eso también quiero comentarles algo que es importante, que es cómo se institucionaliza en el tiempo reciente el campo educativo en la Argentina, el campo de la investigación educativa. Ahí muestro distintos hitos, desde los encuentros de carreras y departamentos, los primeros congresos de investigación educativa que hizo la Universidad del Comahue y otros que se hicieron en la UBA, los encuentros de cátedra que empezaron a desarrollarse en distintas disciplinas, los encuentros de la universidad como objeto de estudio, la conformación de sociedades científicas, por un lado lo de historia de la educación, lo de educación comparada, la expansión del posgrado, la expansión de los doctorados. Digamos que son distintos hitos en el que se van configurando ciertos rasgos estructurales o institucionales. ¿Sí? Digamos, una de las cuestiones que define un campo, ¿sí?, es precisamente no solamente un conjunto de instituciones o un conjunto de problemas, sino sobre todo la capacidad de definir una agenda de investigación, o sea, definir de manera autónoma los temas de investigación y definir una jerarquía
que es propia de todo campo. Como digo jerarquía, digo, que permite que los investigadores más experimentados puedan orientar o puedan formar discípulos y líneas de investigación, ¿no? Digamos que en ese sentido, parte de esa historia reciente tiene que ver con la experiencia de los coloquios de investigación educativa, ¿no? Que intentan precisamente poner en el centro esta agenda y también empezar esta discusión más particularizada de los temas, digamos, de las distintas áreas o líneas de investigación. En ese proceso, la conformación de la SAIE, la Sociedad Argentina de Investigación Educativa, también es un punto, y acá también me parece que es importante para el estudio, que es cómo definimos el campo, ya no en general, como fuimos viendo, sino en particular en Argentina, porque bueno, porque en cada país se constituye de manera distinta. Entonces, ¿cómo definimos el campo de la investigación educativa? En primer lugar, como una comunidad académico-disciplinar, multidisciplinar, perdón. Y este rasgo último, multidisciplinar, tiene que ver precisamente con poder pensar diferentes trayectorias académicas, intelectuales y profesionales. Nuestro campo está tensionado entre el ámbito académico y el ámbito profesional por diversidad de tradiciones teórico-metodológicas. Las distintas áreas no, algunos sí y otros no, pero digamos, hay diversidad de tradiciones teóricas y metodológicas y por cierto también posiciones político-ideológicas. Y por otro lado también es un campo, digamos, que se extiende regionalmente y federalmente. Antes de, como el tiempo me están, se estira, ¿no? Quiero darle algunos datos para dejarlos pensando, datos que tienen que ver con los resultados de la investigación educativa. Una de las cuestiones que nos interesa es decir que hoy en Argentina, ¿quiénes son los que producen conocimiento en educación? Digamos que las universidades son uno, pero no el único productor de conocimiento, sino tenemos en el Estado, en el sector privado, en los organismos internacionales, más recientemente en las organizaciones de la sociedad civil, donde convergen desde los think tanks de carácter empresario, político, a fundaciones y ONGs. ¿Sí? Digamos que el mundo de los productores de la educación es un mundo cada vez más diversificado, ¿sí? Y este es un rasgo relativamente nuevo. Última cuestión también para dejarlos pensando, que es yendo a los actores, a los investigadores. Uno decía hace un rato que, digamos, dentro de ese conjunto de agencias, las universidades son las que concentran mayor cantidad de investigadores. Sobre 611, que fue una muestra que hicimos en la SAIE, prácticamente la gran mayoría son investigadores con residencia, con lugar de sesión en las universidades. Sin embargo, cuando lo miramos a nivel de región, lo que vemos es una sobrerepresentación de la zona AMBA o zona central en Argentina y vemos que en realidad digamos, se desagrega en el resto de las provincias. Esto es un rasgo importante porque nos marca los límites y potencialidades que tiene este campo, que uno de los desafíos es, digamos, insertarse más territorialmente. Es un campo que en los últimos años ha mejorado sus perfiles profesionales, mejorar la cantidad de doctores. Pero vamos al último dato que quiero compartir con ustedes, que es también una preocupación. Si tomamos un mundo más profesionalizado, como es el del CONICET, encontramos que educación, o la comisión, los investigadores que reportan la Comisión de Psicología y Educación, son 230, en el cual, en cierta manera, es una pequeña proporción respecto a la cantidad de investigadores. Esto, bueno, podría ser discutible según el peso que tiene cada disciplina y la tradición, pero el dato más preocupante es que uno es que cuando uno mira las distintas comisiones de conocer y selecciona aquellos investigadores cuyos temas son educativos, encontramos por un lado que en total tenemos 160, pero 99 solamente reportan a la comisión de educación. ¿Qué quiere decir? De que hay otros investigadores que no son de esa comisión, aunque investigan de educación. Pero, y con esto vamos a ir cerrando, cuando uno mira de esos 160 la procedencia,
en términos de su carrera de formación, vemos que solamente el 31 de esos 160 corresponde a ciencias de la educación y el resto se distribuye entre sociología, historia, etcétera, y esa larga lista. Esto está mostrando también la dificultad que las ciencias de la educación tienen para insertarse en la investigación. Y aquí vuelvo al punto principal y voy cerrando la presentación, que es que toda investigación, además de producir conocimiento, y tratar de caracterizar en este campo algunos rasgos, también nos plantea una serie de desafíos. En este caso, en el caso de la investigación educativa, y en particular para las carreras de ciencias de la educación, la necesidad precisamente de poner mayor esfuerzo en la formación, en la investigación. En primer lugar, porque la ciencia de la educación tiene una parte que no contiene las otras áreas, que son las áreas centrales, la didáctica, el currículo, la parte de enseñanza, digamos, eso no lo cubren otras áreas, ¿m? Y que creo que es importante tener mayor incidencia. Por eso, bueno, espero que les haya gustado esta presentación y bueno, les mandamos con las colegas el PowerPoint para aquello que les interese, bueno, explorar más estos temas.